Somos la generación que no cesará de adorar a Cristo. Somos una voz que adora, una voz que adora. Dios te bendiga mucho en este día. El anhelo de mi corazón es que Dios te bendiga, que te prospere tu alma, prospere tu intimidad con el Espíritu Santo, porque esa es la garantía del éxito de nuestras vidas. Una relación con Dios, una relación en intimidad con el Espíritu Santo, y así Él nos va a capacitar para todas las cosas que quizás podemos enfrentar en medio de este proceso hacia la meta. Porque ¿cuál es nuestra meta? Alcanzar los 9 dones. Nuestra meta será alcanzar grandes ministerios. Nuestra meta quizás será alcanzar grandes talentos. No, nuestra meta es llegar a esa ciudad donde Dios nos prometió, a esa tierra prometida. Esa es nuestra meta, y ahí aún así seguiremos adorando a Cristo. Amén. Pero esta carrera hacia la meta no son dones, no son talentos, no. Esos son parte del proceso. Nuestra meta es lograr la salvación, agradarle a Dios de tal manera que podamos sentarnos en la mesa con Él, cenar junto con Él, darle toda la gloria y alabar donde Dios ha preparado ese lugar tan hermoso, que le adoremos sus hijos. Amén. Así que quiero compartirte en este día una palabra, y aprovecho y le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios. Perdónenme que algunos sábados no hemos podido transmitir por situaciones, pero si algo estoy convencido, y es que a pesar de todas las luchas y todos los procesos que quizás puedan venir a nuestra vida, hay que permanecer fiel. Dios nos ha dado una lección, que a pesar del viento, a pesar de todas las cosas que puedan venir, hay que permanecer fiel, lanzar la palabra. La palabra de Dios tiene que ser predicada en el mundo entero, dice la palabra de Dios. Dice, y entonces vendrá el fin. Es decir, que este evangelio, tanto yo como usted, como todas las personas que le honran a Dios y le sirven a Dios, tienen que predicar esta palabra en tiempo y fuera de tiempo. Y damos gracias a Dios por sus oraciones, por nuestro ministerio. La lucha ha sido bien dura. ¿Por qué? Porque hay un diseño y hay un proyecto de Dios. El enemigo no va a atacar a alguien que no tenga diseño, no tenga propósito, a alguien que no esté enfocado en la visión. Por eso, si tú estás recibiendo ataques fuertes por haber aceptado a Cristo, por haber entrado en el diseño y el propósito de Dios, encuéntrate privilegiado. No que por tener ataque y lucha sea, wow, el mejor cristiano. No es eso, sino es porque el enemigo te toma en cuenta cuando tú tienes un diseño y un propósito, y cuando tú cargas unción. Y eso es Dios en nuestras vidas. Por eso le damos gracias a Dios, y oren mucho por nuestro ministerio para que el Señor se mueva de una manera especial y cada palabra sea bendecida en el nombre poderoso de Jesús. Creo que somos una generación que adora a Dios. Somos una generación que se levantará en este tiempo honrando el nombre de Cristo Jesús. Porque todo principado, toda legión de demonios cae por tierra por el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una generación que se levanta con una pasión, con un anhelo por adorar a Dios. Así que tú eres esa generación. Tú eres esa generación que se levantará en este tiempo para levantar el nombre de Cristo en alto. Ahora, hay una palabra que el Señor me entrega en esta mañana y quiero compartirla contigo. Y es lo que Dios quiere capacitarnos para esta nueva temporada, para esta generación. Ojo con esto. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 14. Dice: cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Dice, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído, ¿a quién? A tus discípulos. Esto me estremecía, hermano. Dice, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? Dice, traédmelo acá.
Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Número 2, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Hay 3 factores: fe, oración y ayuno. Yo creo que estos 3 principios son los que tienen que estar en la vida de los discípulos, los siervos de Dios en este tiempo. Ahora, mi pregunta es: a veces hablamos de las historias y de cómo Dios sanaba en tiempos hace 30 años atrás, 40 años atrás, como Dios hacía milagros así de rápido, como Dios se movía de una manera especial, los avivamientos grandes de todos los tiempos, como Dios traía una ola de sanidad, milagros, que la gente podía experimentarlo y verlo. Y yo estaba meditando en eso, y estamos hablando, y es algo que podemos notar. ¿Por qué Dios no hace esos tantos milagros en este tiempo? O los hace, pero escasea un poco. La gente tiene que orar no sé cuántos días, no sé cuánto, orar por la persona y no se sana, o buscan la justificación de, no, de aquí a un mes tú verás que te va a sanar. ¿Y por qué no hay una ola de avivamiento? ¿Por qué no hay una ola de sanidades, de milagros? ¿Por qué? ¿No es el mismo Dios? Sí es el mismo Dios. Los que no somos mismos lo que no son los mismos son los hombres. Porque en ese tiempo habían hombres que pagaban el precio, que experimentaban estos 3 principios: fe, oración y ayuno. Hay un nivel de géneros que se están manifestando en este tiempo, que son los últimos tiempos, y cada día más se acerca el tiempo del fin. Son géneros de autoridad de distintos rangos altos, donde los discípulos no solamente van a decirle: no, vete fuera, que no solamente declarar la palabra, sino tienen que venir respaldados con estos 3 principios que el enemigo ha atacado a la iglesia. ¿Hace cuánto tiempo no ayunas? ¿Hace cuánto no dedicas tiempo para tirarte en el secreto y dejar que Dios te hable y te direccione a través de su camino? ¿Hace cuánto tiempo no te detienes a leer la palabra de Dios? ¿Hace cuánto tiempo no te apartas ahí en tu intimidad para ayunar, para someter la carne al espíritu, que diariamente estamos teniendo lucha? Y muchas veces queremos que Dios nos use, queremos ver milagros, avivamiento en las naciones de la tierra. Es el mismo Dios. Lo que no son los mismos son los hombres. Yo creo que Dios nos entregó estos 3 principios y estos 3 armas, yo le llamaría armas de poder para los últimos tiempos. Número 1, la fe. Número 2, la oración. Y número 3, el ayuno, que somete a la carne a toda tentación, a todo aquello que quiera venir de ataques a nuestro cuerpo. Creo que los discípulos hicieron esta pregunta. En ese tiempo los discípulos no ayunaban, porque Jesús estaba ahí. Por eso Jesús les dijo: viene el tiempo donde tendrán que ayunar, donde tendrán que velar, donde tendrán que orar. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos, vienen tiempos bien difíciles. Y estas armas nos hacen calificar para las batallas de altos niveles. ¿Por qué no has logrado vencer una batalla que te estás enfrentando por años? Llevas meses, no sé, llevas enfrentando batallas ahí duras, meses, años. ¿Por qué no las has ganado? Porque no has puesto en práctica estos 3 principios, estas 3 armas, no las has usado. Tu fe, la oración y el ayuno. Dice Jesús: pero este nivel de género, los discípulos habían sanado. Dios le había dado la autoridad para sanar a los enfermos. Habían pasado milagros a través de ellos, pero se toparon con un nivel diferente. Y este nivel diferente requería
otro tipo de arma. Y es el ayuno y la oración. Creo que son factores de poder sobre la iglesia en este tiempo. Creo que la iglesia tiene que entender el principio de adoración. Estos tres principios de armas espirituales. Nuestra fe. Dice que sin la cual es imposible agradar a Dios. La oración, que es la intimidad, con la relación con Dios, donde podemos conversar, donde podemos llenarnos de la presencia de Dios. Y el ayuno, sometemos toda carne, toda obra de la carne, todo pensamiento, todo aquello carnal que quiera tergiversar o quiera apartarnos de la voluntad de Dios. Con eso lo sometemos. Dice la palabra de Dios que cuando los hijos de Amón y de Moab vinieron contra Josafá, rey de Judá, dice que Josafá hizo algo muy grande que marcó esa batalla. Dice que puso todo el campamento de rodillas en ayuno y en oración, porque hay un principio que se había establecido. Y yo creo que este hombre estaba entendiendo ese principio que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Estas armas, porque las armas de nuestra milicia, iglesia, dice la palabra de Dios que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son nuestras armas? Dios nos está entregando para estos últimos tiempos tres armas fundamentales que el enemigo está atacando a la iglesia, está atacando a tu vida, como muchas veces ha atacado a la mía, como ha atacado a nuestras vidas. Y es nuestra fe, la oración y el ayuno. ¿Por qué te cae tanta pereza orar? ¿Por qué cuando quieres apartar un día para ayunar y orar es cuando más distracción aparece? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe que cuando tú establezcas en tu vida estos tres principios, viene victoria para tu casa. Se desata lo que estaba atado, porque hay algo que empieza a fluir, empieza a desatarse cuando tú experimentas estos tres principios que el enemigo está atacando en estos tiempos. Porque estos tres principios, aleluya, destruyen al enemigo, establecen victoria sobre tu propósito. Por eso el enemigo intenta por todas las partes que tú no tengas fe, que tú no ores, que tú no ayunes, que tú no tengas relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú te conviertes en un arma de guerra. Ahora, mi pregunta es: ¿qué decisión tomarías tú sabiendo que estos tres principios te capacitan para niveles de batalla distintas que quizás estás enfrentando, que quizás no has visto la victoria? Ahora, yo entiendo que la lucha se nos hace difícil, pero dice la palabra en Filipenses capítulo 4 versículo 13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Incluso cuando Jesús fue al desierto, que el Espíritu lo llevó al desierto, ¿cómo venció Jesús a Satanás? A través de la palabra. A través de la palabra. Satanás venía y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Ahí respondió Jesús: dice la palabra, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿por qué el enemigo no quiere que tú ores, que no ayunes, que tú no te establezcas una relación con Dios? Porque sabe que cuando tú hagas esto y cuando tú pongas en práctica estos tres principios, te conviertes en una amenaza. Mira, hermano, lo que necesita esta generación que estamos viviendo ahora son gente que se conviertan, personas que se conviertan en amenazas para el infierno, en amenazas para aquellos que conspiran contra ti. Todo aquello principado que se levante contra ti perece por el poder de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Por eso Dios nos entrega esta palabra en esta mañana. Que pongamos en práctica estos tres principios que nos capacitan para las batallas que vienen. Se acercan tiempos malos, tiempos bien difíciles, hermano. La Biblia lo habla. Son tiempos malos, por eso tenemos que estar revestidos con el poder de Dios. Y en medio de esos tiempos malos resplandecerá la luz de Dios en nuestra vida, porque nosotros fuimos llamados para testificar el nombre de Cristo. Seamos testigos de Dios.
Seamos hombres y mujeres que levanten el nombre de Cristo en alto. Hombres y mujeres que se levanten en esta generación con una fe inquebrantable, con una intimidad, una oración que nos acerque a la presencia de Dios. Y un ayuno que nos haga separar lo carnal, toda tentación que venga a nuestro cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro cuerpo es templo, es casa de Dios, es templo del Espíritu Santo. Por eso los ataques, por eso las tentaciones que vienen a tu vida. Por eso Dios quiere libertarnos y quiere establecer en nuestras vidas estas tres armas, estos tres principios de victoria para nuestras vidas. ¿Cómo obtendremos victoria? ¿Cómo tendremos la victoria? Con una fe inquebrantable, con una oración diaria en tiempo y fuera de tiempo, separándonos para Dios en ayuno, peleando la batalla. Yo he visto la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural. Creo que Dios está en medio nuestro. Creo que Dios está en el asunto. Así que quiero orar por ti en esta mañana. Quiero orar por ti en esta mañana y decirte que tú no estás solo, que hay un plan de Dios para tu vida y bendecirte de una manera especial. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a toda persona que me esté escuchando, toda persona que esté viendo este video por el poder de la palabra. Somos una voz que adora en el nombre de Jesús. Una voz que se levanta en este tiempo para proclamar la verdad de Cristo en este tiempo. En el nombre de Jesús, bendigo cada persona en este momento. Toda enfermedad desaparece por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, los enfermos son sanos, los ciegos ven, los sordos oyen por el poder del Espíritu Santo de Dios. Te bendigo por el poder de la palabra de Dios y nos vemos, Dios mediante, el sábado que viene para adorar a Dios en espíritu y en verdad, levantando la palabra de Cristo, porque creo que Él es bueno. Él es bueno. Y hay una canción que me llena de gozo, de amor, de bendición, y es que todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Todo lo que tenemos, todo se lo debemos a Él. Todo. Dice, todo se lo debo a Él. Yo todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza. Y es que todo se lo debo a Él. Yo todo se lo debo a Él. Todo. Yo todo se lo debo a Él. Mi casa y familia y todas mis canciones. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debemos a Él. Así que honra a Dios y camina en victoria porque Él está contigo. Aleluya.